Pues nada, Efesios capítulo 1 y vamos a leer ahí. ¿Sale? A partir del versículo 1. Y si tú a veces batallas para encontrar motivos para alabar a Dios, no nada más el domingo cuando estamos aquí, sino para alabar a Dios cada día de tu vida, bueno, yo te recomiendo que leas esta carta, sobre todo los primeros 3 capítulos, y te aseguro, vas a encontrar muchos motivos para alabar a Dios y para darle gracias. El apóstol Pablo lo sabía y comienza su carta con palabras, bueno, después del saludo obviamente, con palabras de alabanza a Dios. Así es que vamos viendo, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Pon atención a esta frase, porque estamos unidos a Cristo. Pon atención, porque el apóstol Pablo lo repite varias veces. Ajá. Y si tenemos motivos para alabar a Dios es esto, porque estamos unidos a Cristo. Y porque, como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, Dios el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Vamos a continuar leyendo, versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Allí está otro motivo para alabar a Dios. 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres un motivo para alabar a Dios? Aquí está. Versículo 6. Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Te fijas? La abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que pertenecemos a su Hijo amado. 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Otro motivo. Otra razón para alabar a Dios. 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Una razón más. 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que, ¿qué cosa? Que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, recuerden, Pablo era judío y está hablando él como judío, dice: nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Te fijas? Nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Te fijas todas las bendiciones que el apóstol Pablo menciona en estos versículos? Bendiciones que Dios derrama sobre aquellos a quienes Él de antemano escogió, eligió, llamó para que fueran su pueblo santo.
bendiciones que Dios derrama sobre todos aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos motivos para alabar a Dios. Y esa es la razón por la que nos reunimos cada semana, para celebrar y recordar lo que Dios, por gracia, ha hecho en cada uno de nosotros, para recordar y celebrar la abundante gracia que Dios derramó sobre nosotros. Cada semana nos congregamos para esto. Vamos a continuar leyendo y el día de hoy voy a estar leyendo la mayor parte del tiempo. Así que les pido su atención y también su comprensión. Aquí mismo en Efesios, pero ahora en el capítulo 2. Acabamos de leer en los primeros versículos que hemos leído en el capítulo 1 lo que Dios hizo tanto con judíos como con gentiles, y lo hizo por gracia. Ese era su plan, dice el pasaje. Ese era lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo se dirige en particular a los creyentes gentiles. Recuerden, los gentiles son los que no son judíos de nacimiento. Y se dirige entonces a los creyentes de Éfeso, que eran gentiles. Versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Pongan atención también en esta frase. Más adelantito vamos a ver algo más al respecto. Lo voy a leer nuevamente, versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te fijas? Dice este versículo 10, somos, ¿quiénes? Los que estamos unidos a Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó. Es obra de Dios. Él lo llevó a cabo de principio a fin. Él nos eligió, nos llamó, nos adoptó, nos perdonó, nos redimió. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nuestra salvación de principio a fin es obra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, en otra carta y hablando de otros, también algo similar, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, no lo busquen, seguramente lo recuerdan. De pronto él exclama unas palabras de alabanza, una doxología, y después de eso dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.
A Él sea la gloria. Y cada uno de nosotros debemos vivir de esa manera, para la gloria de Dios y reconociendo que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si esa es tu condición, si tú estás en Cristo, otra vez recuérdalo. No es por nada bueno que haya en ti. No es porque tú tengas nada bueno ni ningún mérito en ti. Es porque Dios quiso que ahora tú estés en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces tú eres receptor de todas estas bendiciones que hemos leído en estos versículos. Y si estás en Cristo, entonces lo que tú debes hacer es vivir cada día para la gloria de Dios. El pasaje en que leímos anteriormente en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 14, el apóstol Pablo termina ese pasaje diciendo que Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que tenlo presente. Y no solo eso, no lo olvides. Vamos a seguir leyendo aquí en Efesios 2, versículo 11. ¿Sale? Leímos hasta el 10 hace un momento, ahora vamos a continuar en el 11. Continúa hablando el apóstol Pablo y dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. ¿Excluidos de qué? Bueno, ahorita vamos a ver de qué. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. ¿Te fijas? La salvación es una obra que Dios hace no en el cuerpo, sino en el corazón. La salvación de una persona afecta principalmente su corazón. Dios transforma el corazón de una persona, y cuando el corazón de una persona es transformada por Dios, entonces su conducta, sus acciones, sus actitudes cambian. Eso es lo que necesita el ser humano. 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. ¿Te fijas? Ahí está. A lo que se refiere Pablo en el versículo 11 cuando dice que estaban excluidos. Los gentiles estaban excluidos del pueblo de Israel. No se les permitía, dice, ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa era tu condición y esa era mi condición antes de estar en Cristo. Pero, dice el versículo 13, pero ahora, ¿te fijas cómo dice? Han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Recuerdas cómo dice el apóstol Pablo en los versículos que leímos anteriormente? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Y lo repite más de una vez, porque estamos o están unidos a Cristo. Pero si estamos unidos a Cristo, es por lo que dice el versículo 13. No es que nosotros, por nuestra propia cuenta, nos unimos a Cristo. Es porque hemos sido unidos a Cristo. ¿Te fijas? Alguien nos unió a Cristo. ¿Y sabes quién lo hizo? Dios, el Padre. Hemos sido unidos a Cristo Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 13. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que los separó. Ve poniendo atención, dice aquí el versículo 14 que Él, es decir, Cristo, unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. O en un solo pueblo. Ahorita vamos a ver que es sinónimo también, cuerpo, pueblo. Por medio de su cuerpo en la cruz. Vamos a seguir leyendo. 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos
un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. ¿Te fijas? Un solo cuerpo, un solo pueblo. Es lo mismo, es sinónimo. Un solo pueblo o un solo cuerpo. El sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible eso, que tanto judíos como gentiles fueran unidos, los que están en Cristo, ya sean judíos o gentiles, en un solo pueblo o un solo cuerpo. Ajá. Dice entonces el 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros, y ahí Pablo se refiere a la hostilidad que había entre judíos y gentiles, dice, quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos, y ese todos incluye creyentes judíos, tanto como gentiles, dice, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Todo esto, vas siguiendo el hilo, la línea, todo esto viene desde el capítulo 1. Todo esto era el plan de Dios. Ajá. Y lo llevó a cabo por medio de su amado Hijo Cristo Jesús. Ahora, judíos y gentiles que están en Cristo forman un solo pueblo, forman un solo cuerpo. Gracias, dice al final del versículo 18, a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, seguimos leyendo, versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, oigan, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Oigan, y aquí vamos entrando ya en materia. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? ¿De dónde? Ciudadanos del reino de los cielos. Junto, dice, con todo el pueblo santo de Dios. Ahora Dios tiene un solo pueblo. Ese pueblo está formado, está constituido tanto por judíos como por gentiles. Judíos y gentiles que por la gracia de Dios ahora están unidos a Cristo Jesús. Dios llevó a cabo su plan. Hermanos, Dios tiene un pueblo santo. Y ese pueblo de Dios está formado por gente de todo el mundo, repito, sean judíos o sean gentiles. El pueblo de Dios a estas alturas está formado de esa manera, por creyentes, hombres y mujeres que están unidos a Cristo Jesús por la gracia de Dios, ya sean judíos o gentiles, en todas partes del mundo. Regresen, por ejemplo, miren, brevemente al capítulo 1. Hace rato leímos hasta el versículo 14, pero vamos a leer el 15 ahora. Capítulo 1, versículo 15, les dice Pablo a los creyentes de Éfeso: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, oigan, y del amor que tienen por ¿quiénes? Por el pueblo de Dios, ¿en dónde? En todas partes. Dice Pablo, del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Es que esa es la realidad. El pueblo de Dios ahora está en todas partes. Repito, gente en diferentes partes del mundo, hombres y mujeres creyentes que están en Cristo Jesús, sean judíos o gentiles, que están unidos a Cristo Jesús, forman el pueblo santo de Dios. Todos aquellos hombres y mujeres en todas partes del mundo. Gente, como dice la Biblia en el Apocalipsis, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Gente que ha sido salvada por gracia, por pura gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora forman el pueblo santo de Dios. Y ese pueblo santo, vamos a seguir leyendo al respecto, regresen al capítulo 2, versículo 19 ahora.
Continúa Pablo dirigiéndose a los creyentes de Éfeso y les dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Pero no solo dice eso, dice enseguida: son miembros de la familia de Dios. Pero no es todo lo que dice. Dice el 20: juntos constituimos su casa. ¿Cuál casa? ¿La casa de quién? La casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. 22. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada de Dios, morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Te fijaste? ¿Lo notaste? Todos aquellos que por la gracia de Dios están unidos a Cristo Jesús y han sido perdonados y salvados por gracia, forman parte del pueblo santo de Dios. Ese pueblo que está esparcido en todas partes del mundo, hombres y mujeres de todas partes del mundo, repito, que por la gracia de Dios han sido perdonados y salvados. Ese pueblo de Dios es la familia de Dios, como ya lo hemos visto aquí. Ese pueblo de Dios es la casa de Dios. Ese pueblo de Dios es el templo santo de Dios. Es la morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así que mira, pueblo santo, familia de Dios, casa de Dios, templo santo, morada donde Dios vive. Todas estas cosas hacen referencia a algo. Una palabra: iglesia. La iglesia. Todos aquellos hombres y mujeres que por la gracia de Dios están unidos a Cristo forman parte de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y a la iglesia se le conoce o se le llama también, como ya lo hemos visto, el pueblo santo de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, el templo santo de Dios, morada donde Dios vive. Y también el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, hermanos. Y yo sé que esto lo sabemos, pero creo que no está por demás repetirlo o recordarlo. La iglesia no es este lugar. No es este lugar. Por cierto, este lugar tampoco es un templo. Este lugar es una casa. Este lugar es un taller de carpintería. Algunos lo han visto aquí como está cuando yo o mis hermanos trabajamos aquí. Pero este lugar no es la iglesia. Este lugar no es un templo. La iglesia somos nosotros que por la gracia de Dios estamos unidos a Cristo. El templo santo de Dios somos nosotros, en donde Dios mora por medio de su Espíritu. La casa de Dios no es este lugar. La casa de Dios somos nosotros. La familia de Dios somos nosotros. La iglesia. La iglesia. Y la iglesia, mis hermanos, miren, quiero que me acompañen a ver aquí mismo en Efesios algo que es bien importante y que el apóstol menciona con respecto a la iglesia. Ahora en el capítulo 3. Hemos leído ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2, sobre todo en el capítulo 1, los primeros versículos, cuál era el plan de Dios, lo que Dios planeó y diseñó desde antes de la fundación del mundo y que tiene que ver con nosotros. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Ese era el plan de Dios. Y recuerdan, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, eso es lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Había un plan. Dios tiene un plan y ese plan tiene un propósito y ese propósito tiene que ver con la iglesia. Miren, capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, el propósito de Dios con todo esto, y todo esto se refiere a lo que Pablo ya dijo desde el capítulo 1 y capítulo 2. Oigan, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar, ¿a qué?
a la iglesia, ¿para qué? Oigan, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría, pero oigan lo que dice enseguida, a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Te fijas cuál era el propósito de Dios? Y tiene que ver con la iglesia, tiene que ver contigo y conmigo, que formamos parte de la familia de Dios, de la iglesia. El propósito de Dios, dice Pablo, era o es mostrar la amplia variedad de su sabiduría, Pero fíjate a quiénes: a los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, a los ángeles, a todos esos seres angelicales, millones de ángeles que están en los cielos. Dios quiso, ese era su propósito, poner como ejemplo a la iglesia, o usar a la iglesia, para que los ángeles desde el cielo vieran una muestra, un ejemplo de la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Como alguien dice, y me encanta esa ilustración, que los ángeles desde el cielo se asoman para ver hacia abajo y ver a todos esos hombres y mujeres que por la gracia de Dios han sido perdonados y salvados. Los ángeles se asoman para ver y se maravillan de ver cómo la gracia de Dios es maravillosa, es inmensa y sobreabunda donde abunda el pecado. Y los ángeles se asoman para ver cómo la gracia de Dios puede perdonar y puede salvar y cómo Dios puede transformar la vida y el corazón de hombres y mujeres que por mucho tiempo han estado viviendo dándole la espalda a Dios, siendo enemigos de Dios. Y cuando los ángeles ven eso, se maravillan. Dios, dice el apóstol Pablo, tenía ese propósito, que ahora nosotros seamos una muestra para los ángeles de la amplia variedad de la sabiduría de Dios y de su gracia y de su misericordia. Y dice allí en el capítulo 3, versículo 11, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo creo que estos versículos que hemos leído aquí en el capítulo 3 nos enseñan algo o nos recuerdan algo. Y mira, la iglesia tiene una misión sagrada que Dios le dio a la iglesia, es decir, a ti y a mí que estamos en Cristo. ¿Cuál es esa misión? Ya lo vimos en el versículo 10, mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esa misión, óyelo bien, y esto es digno de llamar la atención, esa misión Dios no se la dio a ninguna otra institución. Dios quiso dársela a la iglesia. La iglesia es una institución y Dios quiso darle a esta institución que es la iglesia, quiso darle esta misión, quiso darle este privilegio de que fuera una muestra visible para los ángeles de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Te fijas? Hermanos, óyelo bien. La iglesia es la institución más importante del mundo. Yo no sé si tú lo has visto así o si lo entiendes así, pero te animo a que lo veas y lo entiendas así. La iglesia es la institución más importante del mundo. Porque es en la iglesia donde se hace visible la gracia y la misericordia de Dios por medio de Cristo. Es en la iglesia donde se hace visible cómo Dios desborda su gracia y su bondad y su misericordia sobre pecadores que no merecen eso, merecen el castigo eterno, pero Dios, que es rico en misericordia, se los da y los perdona y los salva por gracia. Eso es la iglesia. Y nosotros, los que estamos unidos a Cristo, tenemos la bendición y tenemos el privilegio de formar parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, de la casa de Dios, de la morada donde Dios vive.
tenemos esa bendición. ¿Mm? Y la iglesia, vean algo más que el apóstol Pablo dice con respecto a la iglesia. Regresen al capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, oigan, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Te fijas? El mismo poder, dice el apóstol Pablo, el mismo poder que actuó, que obró para que Jesucristo resucitara de entre los muertos, es el mismo poder que obró en ti y en mí, que nos hizo nacer de nuevo, que nos regeneró, que nos transformó. Ajá. Seguimos leyendo. ¿Dónde me quedé? Sigue 21, ¿verdad? Ok. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa. ¿Te fijas? Cristo está muy por encima de todo. No solo en este mundo, dice, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Oigan, ¿para qué? Para beneficio de la iglesia. Y miren lo que dice enseguida. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que la iglesia no solo es el pueblo de Dios, la iglesia no solo es la casa de Dios, la iglesia no solo es el templo santo de Dios, la iglesia no solo es la familia de Dios, la iglesia no solo es la morada donde Dios vive por medio de su Espíritu. Estamos viendo aquí en el versículo 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú estás en Cristo, tú estás unido a Cristo. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pero no solo estás unido a Cristo, lo cual ya es una gran bendición. Estar en Cristo, repito, es estar unido a Cristo, es estar unido a su cuerpo. Pero no solo implica eso, implica algo más. Implica que si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces estamos unidos con otros miembros de la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. O sea que no se trata nada más de que estamos unidos a Cristo y ya no podemos cometer el error que comete mucha gente que dice, bueno, yo creo en Cristo, por la gracia de Dios soy salvo y ya, no necesito una iglesia. No es así, eso es un error. Porque sí estamos unidos a Cristo, pero eso implica que estamos unidos unos con otros y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo dice también en su carta a los Romanos. Búsquenlo, Romanos capítulo 12, versículo 4. 12, 4. Romanos 12, versículo 4, dice ahí el apóstol Pablo, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes o miembros, y cada parte tiene una función específica, oigan, versículo 5, el cuerpo de Cristo también, la iglesia también, oigan, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y, ¿qué dice enseguida? Nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros.
Somos las diferentes partes de un cuerpo y nos pertenecemos. Repito, si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo, la iglesia. En otras palabras, estamos unidos a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y como dice Pablo en este versículo, nos pertenecemos los unos a los otros. Unos a otros nos pertenecemos. El pastor Sugel Michelén escribió un libro muy bueno que les recomiendo que lo lean. El libro se llama El cuerpo de Cristo. Léalo, es un libro pequeñito, fácil de leer. El pastor Sugel Michelén dice en su libro, y de hecho es como un eslogan ahí en el libro, esta frase, y dice así: ser cristiano, por definición, es ser miembro de la iglesia de Cristo. Repito, ser cristiano, por definición, es ser miembro de la iglesia de Cristo. Si tú eres cristiano, entonces tú eres miembro de la iglesia de Cristo. No se trata únicamente de que ya eres salvo, no se trata únicamente de que crees en Cristo y puedes vivir tu vida cristiana separado de la iglesia de Cristo. No se puede, eso es incongruente, imposible, no puede ser. Si eres verdaderamente cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo, igual que otros creyentes que están en la misma situación que tú. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Y eso se hace evidente, es decir, el hecho de que somos miembros del cuerpo de Cristo se hace visible. ¿Sabes de qué manera? ¿O sabes en dónde? Aquí, en la iglesia. Y particularmente, ¿sabes en dónde? O dicho de otra manera, particularmente, ¿sabes en cuál iglesia? En nuestra iglesia. En la iglesia donde te congregas cada semana. En la iglesia a la que asistes. En tu iglesia local. Mira, Dios tiene un pueblo santo, creo que ya lo vimos y espero que haya quedado claro. Dios tiene un pueblo santo formado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, lo que se le conoce como la Iglesia Universal. Creyentes en todas partes del mundo, sean judíos o sean gentiles, que están en Cristo, que han sido perdonados por gracia, forman el pueblo santo de Dios. Pero Dios... Estoy tratando de dejarlo lo más claramente posible. Ese pueblo santo de Dios, formado por creyentes de todo el mundo, se hace visible por medio de iglesias como la nuestra, iglesias locales. Ajá. Entonces, mira, una cosa es la iglesia universal formada por creyentes de todo el mundo, pero otra también es la iglesia local. Esas iglesias como la nuestra, que están en diferentes partes del mundo, diferentes localidades, en donde hombres y mujeres se congregan regularmente cada semana para alabar y exaltar el nombre de Dios y para escuchar su voz a través de su palabra. Nosotros que estamos unidos a Cristo formamos parte de la iglesia de Cristo y estamos unidos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros, como ya lo leímos en Romanos. Y yo le ruego a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a entender esto que estamos viendo y que con la gracia de Dios cada uno de nosotros nos esforcemos para que esto sea una realidad. Que aquí en nuestra iglesia local sea evidente el hecho de que pertenecemos a Cristo, de que estamos unidos a Cristo, pero que también nos pertenecemos unos a otros. Dios, por gracia, no solo nos ha perdonado y nos ha salvado, sino que también por su gracia Él ha
permitido y ha querido que estemos aquí, en este lugar, en esta iglesia local, aquí. Creo que lo mejor que puede pasar en esta iglesia es que cada uno de nosotros nos quede bien claro esto, que por la gracia de Dios estamos unidos a Cristo, y eso implica que estamos unidos los unos a los otros y nos pertenecemos los unos a los otros, y eso implica entonces que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos cuidarnos los unos a los otros, que debemos animarnos, que debemos exhortarnos, que debemos corregirnos, que debemos orar los unos por los otros, hermanos. Eso es la iglesia. Y a lo que quiero llegar, y creo que todavía me alcanza el tiempo, a lo que quiero llegar y lo que quiero yo que quede establecido en este momento es que tanto ustedes como yo, con la ayuda de Dios, nos quede bien claro la importancia de la iglesia local y la importancia de pertenecer a una iglesia local. Y subrayo esa palabra, pertenecer, porque no es lo mismo asistir a una iglesia local que pertenecer a ella. No es lo mismo. Y lamentablemente mucha gente se conforma solo con asistir a una iglesia, pero no pertenecen a ella. Y lo que yo quiero, y esto no nada más es mío, lo hemos platicado junto con los demás líderes de la iglesia, es que cada uno de nosotros nos quede bien claro esto, la importancia de pertenecer de manera comprometida a esta iglesia local. No solo que asistas, sino que pertenezcas a ella. No solo que asistas, sino que seas parte de ella. No solo que te congregues cada semana, sino que de veras con la ayuda de Dios entiendas que te perteneces, que perteneces a esta iglesia y que estás unido a los demás hermanos que junto contigo se reúnen cada semana aquí en este lugar. Mira, no pertenecer a una iglesia local es lamentable y es perjudicial para la salud de la iglesia y para la salud del alma de aquellas personas que allí están, que asisten, pero no pertenecen. Y no pertenecer también a la iglesia local o a una iglesia local también va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Y repito, lamentablemente mucha gente tiene la mala costumbre de solo asistir a la iglesia, pero no se comprometen con ella. Algunos, aún más peor, tienen la mala costumbre de no asistir siquiera regularmente a la iglesia. Se ausentan con demasiada frecuencia. Mi intención es que viéramos esto en la palabra de Dios, y esto, los pasajes que hemos visto son solamente un ejemplo para que, repito, para que a todos nos quede claro que pertenecemos a Cristo, pero pertenecer a Cristo implica pertenecer a su cuerpo, implica que somos miembros de su cuerpo, y eso implica que estamos unidos los unos a los otros. He querido que viéramos esto el día de hoy porque, y aquí viene un anuncio que queremos dar, estamos pensando, los líderes de la iglesia, en retomar el plan que comenzamos hace algunos años, que se quedó en pausa, pero queremos retomarlo, de tener en nuestra iglesia bien identificados quiénes son los hermanos que pertenecen realmente a la iglesia.
Y queremos hacerlo mediante una membresía. Queremos hacerlo teniendo un registro, una lista con los nombres y apellidos de aquellos hermanos que realmente pertenecen a la iglesia. Queremos retomar este asunto de la membresía, que como dije hace un momentito, lo iniciamos hace algunos años, lo dejamos pausado y ahí se quedó, pero queremos retomarlo. Y tenemos el plan de que en las próximas semanas o meses, los próximos 2 meses tal vez, estemos retomando esto. Y el plan que tenemos es que para el mes de marzo, que es cuando la iglesia cumple aniversario, si el Señor lo permite, el próximo mes de marzo estaremos cumpliendo 20 años, hasta perdí la cuenta, ¿cuántos años? 28 años como iglesia. Bueno, vamos a tener un culto especial para recordar y celebrar nuestro aniversario, pero dentro de ese culto queremos terminar este proceso de membresía y en ese culto queremos presentar ya lo que es la membresía formal, esa lista, como les digo, con nombre y apellido de quienes realmente pertenecen a la iglesia y presentarla delante de la iglesia, delante de la congregación. Así que miren, tenemos este proyecto de que las próximas semanas, y queremos animarlos a que lo hagan, que en las próximas semanas estemos orando por esto, antes que nada, y también quienes no han iniciado el proceso de membresía que tenemos, lo hagan, que se acerquen con cualquiera de los líderes o conmigo y que nos expresen esa intención de querer ya formalizar su membresía en la iglesia y entonces empezar ya a tomar cartas en el asunto o retomar el asunto de la membresía. Quienes no lo han hecho, porque sí, algunos ya lo iniciaron, algunos ya, de hecho, van avanzados, más avanzados que otros, pero hay quienes no han hecho absolutamente nada. Entonces, quienes no han hecho absolutamente nada, también la invitación es para que lo hagan, que se acerquen y que vayamos iniciando el proceso de membresía. Habrá requisitos, tenemos requisitos que no son de nosotros, no son requisitos que a nosotros se nos ocurrieron para formar parte de la membresía de la iglesia, son requisitos que están en la palabra de Dios. Y lo quiero dejar bien claro desde ya. Las personas de las cuales veamos que no cumplen ciertos requisitos, no vamos a poder incluirlas en la membresía de la iglesia. Repito, no son requisitos que a nosotros se nos ocurrieron. Esos requisitos los hemos sacado de la palabra de Dios. Entonces les animamos a que, repito, estén orando por esto, a que si tú quieres ya formalizar tu membresía en la iglesia, te acerques con nosotros y lo hagas, y entonces vamos ya viendo cómo nos organizamos y cómo ir avanzando en esto para que, como lo comenté, el día en que celebremos nuestro aniversario también ya tengamos bien definida, bien establecida nuestra membresía y entonces ya lo presentemos y sepamos quiénes somos parte de la iglesia y quién no. Vamos a continuar. Mi intención es que los próximos domingos, también con la ayuda de Dios, continuemos con este tema de la membresía. Porque quiero ir viendo algunas cosas y también, de alguna manera, en la medida de lo posible, ir aclarando las posibles dudas que algunos puedan tener o que varios puedan tener. ¿Ok? Entonces, por ahorita se me está acabando el tiempo, nada más. Brevemente,
hablando de membresía, a lo mejor alguien podría, pues, pudiera preguntarse de manera sincera, bueno, ¿y qué es eso? ¿Membresía? ¿Qué es una membresía? Bueno, bien sencillo. Sí, y de hecho lo puedes buscar la definición en el diccionario. Membresía, dice por ejemplo el diccionario, es el conjunto de miembros que forman una comunidad o componen, en este caso con nosotros, componen una iglesia. Es eso, una membresía, el conjunto de miembros que forman o componen la iglesia. Dicho de otra manera, la membresía es el registro o la lista en la cual, valga la redundancia, se registran los nombres y apellidos de quienes componen la membresía de una iglesia local. Ya lo vimos, la iglesia es un cuerpo y ese cuerpo está formado por diferentes miembros. Así que un miembro pues es un individuo que forma parte de un conjunto, de una comunidad, de un cuerpo, en este caso de una iglesia. Nosotros queremos hacer eso. No queremos, también quiero aclararlo, no queremos únicamente tener una lista con nombres y ya. No queremos solo tener un papel con los nombres y apellidos de algunas personas y ya. Sino que queremos que quede bien claro, bien definido, quiénes son aquellos que pertenecen responsable y comprometidamente a la iglesia. Lo que queremos es eso, es animarte a que pertenezcas de manera responsable y comprometida a esta iglesia. Y para eso queremos, pues eso, formalizar la membresía y tenerla plasmada en un papel con los nombres de aquellos que están comprometidos con la iglesia y con el reino de Dios y con las cosas de Dios. Hermano, el diseño de Dios para todo creyente, para ti que estás aquí, es que pertenezcas a una iglesia local. Ese es el diseño de Dios, que pertenezcas, y perdón que insista en esto, que pertenezcas, no solo que asistas, sino que pertenezcas. Y bueno, nosotros queremos tener bien claro quién pertenece y quién no pertenece. Y de una vez, por si acaso alguien está preguntando, bueno, entonces me van a discriminar. No. No se trata de discriminar a nadie. No se trata de falta de amor para nadie. De hecho, si lo ves de acuerdo a la palabra de Dios, de hecho es lo contrario. No es falta de amor. Si a alguno le vamos a negar la membresía de la iglesia, y muy probablemente lo vamos a hacer, eso no es falta de amor, ni es discriminación. Repito, de hecho es lo contrario. Porque lo que queremos con esto únicamente es ver, es que nos quede bien claro quién sí es y quién no es. Quién es parte de la iglesia y por lo tanto es parte del reino de Dios, del cuerpo de Cristo, y eso implica que está unido a Cristo y quién no. Solamente eso. Mira, podemos verlo de otra manera, y déjame decirlo de esta manera. No hay mayor manifestación de amor hacia una persona que decirle que no es cuando ella cree que sí es. ¿Sabes cuál es la condición triste de muchas personas que están en iglesias como la nuestra? Que creen que son y en realidad no son. Y no hay mayor manifestación de amor hacia esas personas que hacerles ver por gracia y con gracia que no son. Esto con miras para que ellos recapaciten, mediten en su condición, y si no se han arrepentido, entonces que vayan a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe y se reconcilien con Dios por medio de Cristo. No es falta de amor. De hecho, es una muestra de amor. La falta de amor sería que aún nosotros viendo que no es,
que su vida simplemente no da muestras de haber sido perdonado y salvado, que su vida no da muestras de que ha nacido de nuevo, hacerle creer que sí es. Porque si le hacemos creer que sí es, la persona se siente a gusto, se siente tranquila, dice, bueno, yo también soy, y en realidad no es. ¿Y sabes cuál es el peligro? Que esa persona va camino al infierno, pero ella está creyendo que va camino al cielo. Por esta razón también queremos definir nuestra membresía, para que nos quede bien claro, en la medida de lo posible, quién es y quién no es. ¿Sale? Entonces, oren, estén orando por esto. Tenía yo más cosas con la intención de verlas el día de hoy, pero ya no va a ser posible. Lo vamos a continuar la próxima semana. Y vamos a ir ya tomando cartas en el asunto, en este asunto de la membresía. ¿Ok? Algo que algunas personas pueden objetar en este asunto de la membresía es que llegan a decir, bueno, pero eso de la membresía no es bíblico, pues en la Biblia no se ve nada de eso, pero lo cierto es que sí. Y repito, yo quería que lo viéramos el día de hoy, pero ya no es posible, lo vamos a ver la próxima semana. Sí, en la Biblia hay ejemplos de registros de nombres de los que pertenecen a Dios y de los que no pertenecen. Pero bueno, si Dios lo permite, será la próxima semana. ¿Sale? Vamos a orar. Pónganse de pie.